¿Cómo empezarían las primeras 24 horas de una tercera guerra mundial? No habría sirenas al principio. No habría discursos. No habría un anuncio oficial. El mundo seguiría girando durante unos minutos más. Y entonces, las pantallas se apagarían. Satélites fuera de línea. Bolsas congeladas. Sistemas eléctricos colapsando en cadena. En algún lugar del Pacífico, un misil hipersónico rompería la barrera del sonido. En el Mar Negro, radares comenzarían a saturarse. En Taiwán, un cielo lleno de drones oscurecería el amanecer. Las primeras 24 horas no comenzarían con una explosión nuclear. Comenzarían con silencio. Con confusión. Con la sensación de que algo invisible ya ha cruzado el punto de no retorno. La pregunta no es si el mundo sabría que ha empezado. La pregunta es, ¿cuándo nos daríamos cuenta de que ya estamos dentro? Hoy vamos a reconstruir, minuto a minuto, cómo podrían desarrollarse las primeras 24 horas de una tercera guerra mundial basada en las tensiones reales que ya existen. Y lo que descubrirás, no es lo que imaginas. Para entender cómo comenzarían esas primeras 24 horas, hay que entender el tablero. El mundo actual no es el de 1914. Ni el de 1939. Hoy, las grandes potencias no se enfrentan en trincheras. Se observan. Se presionan. Se prueban. En el centro del equilibrio global se encuentra Estados Unidos. La mayor potencia militar del planeta. Una red de bases en todos los continentes. Un presupuesto de defensa superior al de las siguientes 10 naciones combinadas. Frente a ella, una potencia en ascenso, China. Segunda economía mundial. Modernización militar acelerada. Ambición tecnológica. Y una línea roja muy clara, Taiwán. Taiwán no es solo una isla. Es el mayor productor mundial de microchips avanzados. Es un punto estratégico en el Pacífico. Y es el lugar donde podría encenderse la chispa. Al norte, otra pieza clave, Rusia. Con un arsenal nuclear comparable al estadounidense. En conflicto activo en Ucrania. Reconfigurando alianzas. Desafiando directamente a la OTAN. La OTAN, por su parte, es más que una alianza. Es un compromiso de defensa colectiva. Un ataque contra uno, es un ataque contra todos. Pero el mundo ya no se divide solo en bloques militares. Se divide en redes. Redes eléctricas. Redes financieras. Redes satelitales. Redes de datos. Y ahí es donde comienza la verdadera vulnerabilidad. Hoy, el 90% de las comunicaciones globales viajan por cables submarinos. Las transacciones financieras dependen de satélites. Los ejércitos dependen de GPS. Una guerra moderna no empezaría con tanques cruzando fronteras. Empezaría con códigos. Con algoritmos. Con ataques invisibles que paralizan antes de disparar. Las tensiones ya existen. En el estrecho de Taiwán, maniobras militares casi mensuales. En el mar de China Meridional, disputas territoriales constantes. En Europa del Este, líneas del frente activas. En el Ártico, competencia por nuevas rutas marítimas. Y sobre todo, desconfianza. La carrera armamentística ya no se mide solo en ojivas nucleares. Se mide en inteligencia artificial. En misiles hipersónicos. En armas antisatélite. En guerra cibernética. El equilibrio actual se sostiene sobre una paradoja. La destrucción mutua asegurada. Nadie quiere presionar el botón. Pero todos se preparan para el día en que otro lo haga. Y en un sistema tan tenso, a veces no es la intención lo que inicia la guerra. Es el error. Una interpretación equivocada. Un radar defectuoso. Un ciberataque atribuido al actor incorrecto. La historia demuestra que las grandes guerras no siempre comienzan por planificación absoluta. A veces comienzan porque nadie supo frenar a tiempo. ¿Y si ese momento llegara hoy? No habría semanas de movilización. No habría meses de ultimátums. Habría minutos. Y las primeras 24 horas serían decisivas. Porque en el mundo actual, la velocidad lo es todo.
Lo que suceda en la primera hora podría determinar el destino de los siguientes 100 años. Y ahora que entendemos el tablero, debemos preguntarnos, ¿qué sería lo primero en caer? Todo comienza con algo que parece limitado. Una crisis regional. Un incidente controlable. Es de madrugada en el estrecho que separa a China de Taiwán. Durante semanas, las tensiones han ido en aumento. Maniobras militares. Simulacros de bloqueo naval. Advertencias diplomáticas cada vez más duras. Pero esta vez es diferente. Un destructor taiwanés detecta múltiples señales no identificadas aproximándose desde el oeste. No son aviones tripulados. Son enjambres de drones. Decenas. Luego cientos. Al mismo tiempo, sistemas de defensa aérea experimentan interferencias. Las pantallas muestran ecos falsos. Los radares se saturan. No es un ataque tradicional. Es una prueba. O eso parece. En cuestión de minutos, un cable submarino que conecta la isla con el exterior sufre una interrupción crítica. Las comunicaciones se degradan. La latencia aumenta. Los mercados asiáticos comienzan a reaccionar. Desde Pekín, el mensaje oficial habla de ejercicios militares rutinarios. Desde Taipei, el gobierno denuncia provocación. En Washington, las alertas se encienden. Estados Unidos mantiene acuerdos de apoyo estratégico con Taiwán. No es un tratado formal de defensa automática. Pero la ambigüedad estratégica siempre ha sido una advertencia implícita. Mientras diplomáticos intercambian llamadas urgentes, ocurre algo más. Un satélite militar estadounidense en órbita baja pierde señal. Luego otro. Y otro más. No explotan. Simplemente dejan de responder. Armas antisatélite. Silenciosas. Difíciles de atribuir en tiempo real. En el Pentágono, el análisis es inmediato. Esto no es un ejercicio. Es una fase previa. Pero la escalada no se limita al Pacífico. En Europa del Este, radares de la OTAN detectan un incremento inusual en el movimiento de tropas rusas cerca de la frontera con Ucrania. Rusia niega cualquier ofensiva inminente. Sin embargo, sistemas ferroviarios europeos sufren ataques cibernéticos coordinados. Retrasos masivos. Colisiones evitadas por segundos. Confusión logística. En cuestión de una hora, 3 regiones estratégicas del planeta están bajo presión simultánea. Y entonces ocurre el punto de quiebre. Un misil hipersónico es lanzado desde la costa continental china hacia el mar abierto, impactando a menos de 50 kilómetros de un portaaviones estadounidense en patrulla. No hay impacto directo. Es una advertencia. Pero el mensaje es inequívoco. Velocidad Mach 10. Imposible de interceptar con sistemas convencionales. Tiempo de reacción, minutos. En Washington, el Consejo de Seguridad Nacional se reúne de emergencia. Las opciones son limitadas. Responder militarmente. Imponer un bloqueo inmediato. O esperar, y arriesgar parecer débil. Pero mientras se debate la respuesta, la guerra ya está avanzando en otro frente. Ciberataques masivos golpean infraestructuras críticas en Estados Unidos y Europa. Redes eléctricas en la costa este comienzan a experimentar apagones intermitentes. Plantas de tratamiento de agua detectan anomalías en sus sistemas automatizados. Los mercados financieros activan mecanismos de suspensión. No hay bombas. Pero el pánico empieza a crecer. En redes sociales, campañas coordinadas amplifican rumores. Colapso inminente. Movilización nuclear. Evacúen las ciudades. La información se convierte en arma. A las 3 horas del primer incidente, el espacio aéreo del estrecho de Taiwán está prácticamente militarizado. Drones armados. Cazas en alerta máxima. Submarinos cambiando posición bajo la superficie. Un error ahora sería fatal. Y entonces, ocurre. Un caza taiwanés dispara contra un dron que considera hostil. China responde derribando el avión. El piloto no sobrevive. El vídeo se filtra en minutos. La presión pública explota. En Taipei,
Multitudes se congregan frente al Parlamento exigiendo respuesta. En Pekín, medios estatales hablan de agresión intolerable. En Washington, el Congreso exige acción. La escalada ya no es abstracta. Hay una víctima. Y el reloj sigue avanzando. En Moscú, el Kremlin declara que cualquier intervención directa de la OTAN en Asia alteraría el equilibrio estratégico global. Submarinos nucleares cambian de posición en el Atlántico Norte. Las líneas rojas comienzan a cruzarse. Lo que empezó como una demostración de fuerza regional se ha transformado en una crisis multidimensional. Ciberespacio. Espacio orbital. Mar. Aire. Y todavía no han pasado 6 horas. El problema no es solo la agresión. Es la simultaneidad. Cada potencia interpreta las acciones del otro como parte de un plan mayor. Nadie quiere ser el primero en disparar a gran escala. Pero nadie quiere ser el último en reaccionar. Y cuando el miedo supera a la diplomacia, la guerra deja de ser una posibilidad. Se convierte en un proceso en marcha. Las siguientes horas decidirán si el conflicto se contiene. O si el mundo cruza el umbral definitivo. Porque lo que viene ahora ya no es advertencia. Es acción directa. Hora 6. El mundo ya no está en tensión. Está en transición. En el estrecho de Taiwán, los cielos están saturados. No por misiles nucleares. No todavía. Sino por drones, cazas, señales interferidas y sistemas que intentan decidir en milisegundos si lo que ven es real o una trampa. China anuncia oficialmente una zona de exclusión temporal alrededor de la isla. Es, en la práctica, un bloqueo. Barcos comerciales reciben advertencias de cambiar rumbo. Algunos obedecen. Otros dudan. Un carguero surcoreano pierde propulsión tras un fallo electrónico inexplicable. Queda a la deriva. El mensaje es claro, el estrecho ya no es seguro. En Washington, el presidente de Estados Unidos autoriza el despliegue inmediato de un segundo grupo de portaaviones hacia el Pacífico Occidental. No es un ataque. Es disuasión. Pero en un ambiente donde todos interpretan movimiento como amenaza, la diferencia se diluye. Hora 8. Los mercados globales abren en estado de pánico. El índice Nikkei se desploma. Wall Street activa cortafuegos automáticos. El precio del petróleo sube en minutos. En Europa, la tensión se multiplica cuando radares de la OTAN detectan actividad aérea no identificada cerca del Báltico. Rusia declara ejercicios estratégicos sorpresa. Submarinos nucleares abandonan puertos del Ártico. El mensaje implícito es brutal: si Asia arde, Europa no quedará al margen. Hora 10. Comienzan los ataques cibernéticos de segunda ola. No buscan solo interrupción. Buscan caos social. En ciudades estadounidenses, semáforos se descoordinan. Sistemas hospitalarios experimentan fallos. Centros de datos financieros se desconectan por seguridad. No es un apagón total. Es peor. Es incertidumbre fragmentada. En redes sociales, millones de cuentas automatizadas difunden rumores sobre movilización nuclear. Fotografías antiguas circulan como si fueran actuales. Vídeos manipulados muestran supuestas explosiones inexistentes. La verdad se convierte en un recurso escaso. Hora 12. En el estrecho de Taiwán, el primer enfrentamiento naval directo ocurre. Una fragata taiwanesa dispara contra lo que interpreta como un dron submarino hostil. Minutos después, un misil antibuque impacta la embarcación. Las imágenes satelitales captan humo elevándose desde el mar. Hay supervivientes. Pero también hay muertos. Es el primer intercambio letal entre fuerzas regulares. La línea invisible se rompe. En Pekín, el discurso cambia de operación limitada a defensa de soberanía nacional. En Washington, el Congreso aprueba apoyo militar ampliado. Las palabras conflicto regional desaparecen del vocabulario diplomático. Hora 14. El espacio orbital se convierte en campo de batalla. Un satélite de comunicaciones europeo queda inutilizado tras una interferencia dirigida. Otro satélite comercial pierde control de orientación.
Sin GPS estable, vuelos comerciales comienzan a desviarse o aterrizar preventivamente. El cielo global se vacía. En el Pacífico, un misil hipersónico es lanzado desde territorio continental chino hacia una base militar estadounidense en Guam. No lleva carga nuclear. Pero impacta. Daños significativos. Víctimas militares confirmadas. Es el primer golpe directo contra infraestructura estadounidense. La respuesta es inmediata. Misiles de precisión estadounidenses destruyen instalaciones de radar en la costa china vinculadas al lanzamiento. Ya no es advertencia. Es guerra convencional abierta. Hora 16. La narrativa global se fractura. Algunos países llaman a la contención. Otros movilizan reservas. En Oriente Medio, mercados energéticos se vuelven volátiles. En el sudeste asiático, gobiernos activan protocolos de defensa civil. En Europa del Este, explosiones sacuden infraestructuras críticas en Ucrania. Las autoridades ucranianas acusan a Rusia de ampliar el conflicto aprovechando la distracción global. Moscú lo niega. Pero la simultaneidad genera una percepción devastadora, múltiples frentes están emergiendo al mismo tiempo. Hora 18. Los sistemas de alerta temprana nuclear en varias potencias entran en modo de máxima vigilancia. No hay lanzamiento nuclear detectado. Pero la doctrina militar exige preparación ante posibilidad de escalada. Submarinos con capacidad nuclear se posicionan en silencio bajo océanos invisibles. Cada comandante sabe que un error de interpretación podría desencadenar lo irreversible. En Washington y Pekín, líneas directas de emergencia se activan. Las conversaciones son tensas. Breves. Frías. Ambas partes buscan evitar el intercambio nuclear. Pero ambas buscan también no parecer vulnerables. Hora 20. Los apagones se intensifican en partes de la costa este estadounidense. En Asia, cortes eléctricos afectan zonas industriales estratégicas. La producción de microchips en Taiwán se detiene parcialmente. El mundo tecnológico contiene la respiración. Las cadenas de suministro globales comienzan a fracturarse en tiempo real. Empresas multinacionales suspenden operaciones. Los ciudadanos comunes empiezan a sentir el conflicto. Cajeros automáticos fuera de servicio. Gasolineras con filas interminables. Estanterías vacías. La guerra ya no es una abstracción geopolítica. Es una experiencia cotidiana. Hora 22. Un avión militar estadounidense es derribado en espacio aéreo disputado. La tripulación es rescatada parcialmente. Las imágenes del rescate se transmiten en directo. La opinión pública se endurece. Los discursos políticos se radicalizan. El margen para la diplomacia se estrecha. Hora 24. El mundo ha cambiado. No ha habido intercambio nuclear. Pero el sistema internacional ya no funciona como antes. El comercio marítimo en el Pacífico está paralizado. Las bolsas globales permanecen cerradas. Las infraestructuras digitales están fragmentadas. Y lo más peligroso, la lógica de escalada ya está en marcha. Cada bando ha sufrido pérdidas. Cada bando exige compensación. Cada bando teme que el otro esté preparando el siguiente golpe. Las primeras 24 horas no han terminado con una explosión apocalíptica. Han terminado con algo más inquietante. Un conflicto activo entre potencias nucleares. ¿Y cuando las superpotencias ya han cruzado el umbral del enfrentamiento directo? Retroceder se convierte en el verdadero desafío. Porque ahora la pregunta no es cómo empezó. Es cómo se detiene. Y la historia demuestra que, una vez que la maquinaria de guerra global se pone en marcha, detenerla puede ser más difícil que iniciarla. Las primeras 24 horas han terminado. Pero el mundo que despierta al día siguiente, ya no es el mismo. Las bolsas globales permanecen cerradas. No por precaución, sino por imposibilidad operativa. Los sistemas financieros internacionales, interconectados por redes digitales y satélites ahora degradados, funcionan a medias. El dólar tiembla. El yuan se defiende. El euro intenta estabilizarse. Pero la confianza,
ese elemento invisible que sostiene la economía global, ha sufrido un golpe devastador. En el Pacífico, el bloqueo alrededor de Taiwán continúa. Buques mercantes se acumulan en rutas alternativas. El comercio de semiconductores se paraliza. Fábricas en Europa y América comienzan a detener líneas de producción por falta de componentes. La guerra no solo destruye con explosiones. Destruye con interrupciones. En Estados Unidos, la población experimenta una mezcla de incredulidad y ansiedad. Las autoridades aseguran que la situación está bajo control. Sin embargo, la presencia militar en calles estratégicas y la activación de la Guardia Nacional envían un mensaje distinto. En China, los medios estatales consolidan el relato de defensa soberana. El nacionalismo se intensifica. Las redes internas se cierran aún más al exterior. El control de la información se vuelve absoluto. En Europa, la OTAN eleva su nivel de alerta al máximo desde la Guerra Fría. Tropas adicionales se despliegan en el flanco oriental. Sistemas antimisiles se activan. Ejercicios que antes eran rutinarios ahora parecen preludio de algo mayor. Rusia aprovecha el desorden global para consolidar posiciones estratégicas. No necesita lanzar una ofensiva total. Le basta con generar ambigüedad, con mantener a sus adversarios divididos en múltiples frentes de atención. El equilibrio nuclear entra en una fase peligrosa. No hay detonaciones. Pero hay preparación. Submarinos estratégicos patrullan en silencio. Bombarderos de largo alcance permanecen en estado de alerta extendida. Los sistemas de lanzamiento rápido se supervisan sin descanso. Cada lado teme que el otro malinterprete una maniobra defensiva como preparación ofensiva. Y cuando el miedo domina la percepción, el margen de error se reduce a segundos. Mientras tanto, la sociedad civil comienza a transformarse. En grandes ciudades del mundo, supermercados vacíos. Filas en bancos. Migraciones internas desde zonas costeras consideradas vulnerables. Las aerolíneas internacionales suspenden la mayoría de vuelos transcontinentales. El turismo desaparece de un día para otro. Las cadenas de suministro alimentarias se tensan. En países no directamente involucrados, la incertidumbre es igual de intensa. Gobiernos de América Latina, África y el sudeste asiático convocan reuniones de emergencia. Muchos intentan mantenerse neutrales. Otros se ven obligados a elegir bando por dependencia económica o acuerdos militares previos. El sistema internacional, construido tras 1945 para evitar una guerra entre superpotencias, demuestra su fragilidad. Las Naciones Unidas convocan sesiones extraordinarias. Discursos urgentes. Llamados a la paz. Pero en el terreno, las decisiones reales se toman en salas cerradas, lejos de los micrófonos. La guerra híbrida se intensifica. Campañas de desinformación buscan fracturar sociedades rivales desde dentro. Se amplifican divisiones políticas, tensiones raciales, conflictos ideológicos. La batalla ya no es solo militar. Es psicológica. El miedo se convierte en herramienta estratégica. En el ámbito energético, el impacto es inmediato. El precio del gas natural y del petróleo se dispara. Países dependientes se enfrentan riesgo de apagones prolongados. La inflación, que ya era un desafío global, se acelera. Los mercados de materias primas entran en modo de supervivencia. Y en paralelo, algo más sutil ocurre. Las empresas tecnológicas más grandes del mundo fragmentan sus redes. Internet, que durante décadas funcionó como un sistema relativamente unificado, comienza a dividirse en bloques digitales. Un Internet occidental. Un Internet chino. Redes separadas, con filtros, restricciones y protocolos propios. La globalización retrocede en cuestión de horas lo que tardó décadas en construirse. Y quizá el cambio más profundo no es militar ni económico. Es psicológico. La sensación de estabilidad que caracterizó gran parte del siglo XXI desaparece. La idea de que una guerra directa entre grandes potencias era impensable se desvanece. Las nuevas generaciones,
que crecieron en un mundo interconectado y relativamente pacífico entre superpotencias, enfrentan una realidad distinta. La seguridad ya no se da por sentada. Y mientras líderes buscan fórmulas para evitar la escalada nuclear, una pregunta domina todas las capitales. ¿Se puede detener ahora, sin que nadie pierda demasiado? Porque en las guerras entre potencias nucleares, el verdadero desafío no es ganar. Es evitar perderlo todo. Y cuando la maquinaria estratégica ya está en movimiento, detenerla exige algo escaso en tiempos de crisis. Confianza. Algo que, tras estas primeras 24 horas, se ha erosionado profundamente. La humanidad ha cruzado un umbral invisible. Todavía hay margen para la contención. Pero ese margen se estrecha con cada hora que pasa. Y el mundo comienza a comprender que la Tercera Guerra Mundial, si llegara a consolidarse, no sería como las anteriores. Sería más rápida, más tecnológica, más impredecible y potencialmente irreversible. Si las primeras 24 horas definieran el inicio de una Tercera Guerra Mundial, el verdadero legado no sería inmediato. Sería histórico. Las guerras mundiales anteriores transformaron fronteras, economías, ideologías. Cambiaron la forma en que los seres humanos entendían el poder, la tecnología y la supervivencia. Pero una guerra global en el siglo XXI dejaría una marca distinta. No solo reconfiguraría territorios. Reconfiguraría la propia estructura del mundo conectado. La globalización, tal como la conocemos, podría fragmentarse en bloques permanentes. Un sistema financiero dividido. Un Internet separado en esferas de influencia. Alianzas más rígidas. Neutralidades cada vez más difíciles. Estados Unidos y China ya no competirían solo por comercio o influencia regional. Competirían por definir qué modelo de orden mundial sobrevive. Rusia consolidaría su papel como actor indispensable en cualquier equilibrio estratégico. Y la OTAN enfrentaría su mayor prueba desde su creación, sostener la unidad interna bajo presión extrema. Pero el legado no sería únicamente geopolítico. Sería generacional. Millones de jóvenes crecerían en un entorno donde la estabilidad ya no es garantía. Donde la guerra no es un capítulo lejano en los libros de historia, sino una posibilidad tangible en el presente. La percepción del riesgo nuclear cambiaría para siempre. Durante décadas, la doctrina de destrucción mutua asegurada funcionó como freno psicológico. Nadie ganaría. Todos perderían. Pero en un conflicto híbrido, fragmentado, tecnológico, el umbral entre guerra convencional y nuclear puede volverse borroso. Y esa ambigüedad es peligrosa. También surgirían mitos. Narrativas heroicas. Relatos simplificados. Intentos de justificar decisiones tomadas bajo presión extrema. La historia siempre busca orden en el caos. Pero las primeras 24 horas de un conflicto global no serían ordenadas. Serían confusas. Imperfectas. Llenas de errores humanos. Y quizá esa sea la lección más importante. Las guerras no empiezan únicamente por maldad calculada. Empiezan por miedo. Por desconfianza. Por la incapacidad de imaginar las consecuencias completas de cada decisión. En un mundo armado con inteligencia artificial, armas hipersónicas y sistemas automatizados de defensa, la velocidad supera a la reflexión. Las decisiones ya no se toman en días. Se toman en segundos. Y cuando los algoritmos participan en la cadena de mando, el margen humano se reduce. El verdadero legado de un conflicto así sería una pregunta permanente. ¿Podemos controlar las herramientas que hemos creado? Porque la tecnología amplifica poder. Pero no siempre amplifica sabiduría. Quizá, dentro de décadas, los historiadores mirarían atrás y señalarían esas primeras 24 horas como el momento en que el orden internacional cambió irreversiblemente. O quizá las señalarían como el instante en que el mundo estuvo al borde y decidió retroceder. Porque existe otra posibilidad. Que el miedo compartido a la destrucción total obligue a negociar. Que la cercanía al abismo recuerde a los líderes lo que está en juego. Que la interdependencia global, tan frágil, también sea una razón para detenerse.
La historia está llena de crisis que parecían inevitables, y que finalmente se contuvieron. La diferencia entre catástrofe y supervivencia a veces depende de una sola decisión tomada en el momento correcto. Hoy, las tensiones son reales. Las capacidades militares son reales. Las rivalidades estratégicas son reales. Pero también lo es la conciencia de que una guerra entre potencias nucleares no tendría vencedores claros. Solo sobrevivientes. Y tal vez, la mayor lección de imaginar estas primeras 24 horas no sea alimentar el miedo, sino comprender la fragilidad del equilibrio que damos por sentado. Porque el mundo moderno funciona gracias a acuerdos invisibles. Confianza en sistemas. Confianza en reglas. Confianza en que, incluso en desacuerdo, existen límites que nadie cruzará. La pregunta no es únicamente cómo empezaría una tercera guerra mundial. La pregunta es qué estamos haciendo hoy para asegurarnos de que nunca llegue a empezar. Las primeras 24 horas serían rápidas. Caóticas. Implacables. Pero la historia completa, aún no está escrita. Y mientras haya margen para la diplomacia, para la contención y para la responsabilidad colectiva, el reloj que imaginamos en este documental seguirá marcando posibilidades. No destinos inevitables. Porque, al final, el arma más poderosa del siglo XXI no es un misil. Es la decisión de no usarlo. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que un conflicto global así podría suceder realmente? ¿Cuál crees que sería la primera reacción de los países y la gente? Déjanos tus comentarios abajo, queremos leerlos. Si te fascinó este análisis y quieres explorar más escenarios históricos y geopolíticos como este, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestros próximos vídeos. Y si quieres profundizar en otras historias impactantes del mundo y la historia militar, haz clic en los vídeos que aparecen en pantalla ahora mismo. Tu próxima dosis de conocimiento está a solo un clic de distancia.